toca hablar del continente que alberga la montaña más alta del mundo, el Everest, y el desierto más frío del planeta, el Gobi. También del hogar de dos de las 7 maravillas del mundo moderno, la Gran Muralla China y el Taj Mahal. Hablamos del continente más grande del mundo. Y es que, en Memorias de Pez, toca hablar de la historia de Asia. Hace aproximadamente 1,7 millones de años, un grupo de Homo erectus llegó a Asia desde África, por Medio Oriente. No eran los más sofisticados, pero, oye, sabían usar herramientas de piedra y, lo más importante, controlaban el fuego. Más tarde, hace 60.000 años, llegaron los primeros Homo sapiens, igual de aventureros, y poco a poco fueron ocupando el continente y reemplazando a los anteriores. Pasaron los siglos y la gente se cansó de cazar y de recolectar. Y así, alrededor del 8000 a.C., en el creciente fértil, en las actuales Irak, Irán, Siria y Turquía, la gente comenzó a cultivar trigo y cebada, mientras que en el Valle del Indo, ya sabéis, en India y en Pakistán, se domesticaron animales como vacas y ovejas. En China, en la región del Río Amarillo, surgió el cultivo del mijo y el arroz. Gracias a esto, los humanos dejaron de ser nómadas, construyeron sus primeras casas y, algo muy importante, desarrollaron el comercio. Con el tiempo, estos asentamientos crecieron en tamaño y complejidad, dando paso a verdaderas ciudades. Para el 3000 a.C., la civilización del Valle del Indo se convirtió en una de las más avanzadas de su época. Sus principales ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro, contaban con una sorprendente planificación urbanística. Calles en cuadrículas, sistemas de alcantarillado y grandes edificios administrativos. Pero, por alguna razón aún misteriosa, la civilización se desvaneció alrededor del 1500 a.C. Al mismo tiempo, en Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, se desarrollaron algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia. Los sumerios crearon la primera escritura conocida, la cuneiforme, y establecieron ciudades-estado como Ur y Uruk. Más tarde fue el turno de los acadios, y luego vinieron los babilonios, con el famoso Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas. Ah, y claro, los asirios, conocidos por su poder militar y sus bibliotecas, como la de Nínive. En el extremo oriental del continente, en China, apareció la dinastía Xia, que es considerada la primera dinastía china, aunque todavía hay debate sobre si existió de verdad o es un puro mito. Luego vino la dinastía Shang y después le siguió la dinastía Zhou, quienes inventaron el mandato del cielo, una excusa genial para que cada nuevo emperador pudiera decir «yo gobierno porque los dioses me han elegido». En Japón, la cultura Jomon vivía de la pesca y la cerámica, hasta que llegó la cultura Yayoi, que trajo la agricultura y una organización social mucho más evolucionada. En la península coreana, las primeras tribus se organizaron, y con el tiempo se formaron los reinos de Goguryeo, Baekje y Silla. Aún así, ¿sabéis qué fue lo más importante de esta época? La Ruta de la Seda, una ruta comercial que conectaba China con el mundo mediterráneo y que comenzó a formarse gracias al intercambio de productos como la seda, las especias y los metales preciosos. Aunque también sirvió para el intercambio de ideas y creencias religiosas, como el budismo, que se expandió desde la India hacia el resto de Asia. Avancemos un poco en el tiempo hasta la Edad Media. En el suroeste de Asia, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, controló gran parte de la región oriental del Mediterráneo, hasta la expansión del Islam en el siglo VII. Con la aparición del profeta Mahoma y la unificación de Arabia, en un abrir y cerrar de ojos, el Islam se expandió rápidamente, dando origen al Califato Omeya, que llevó la religión y la cultura islámica desde la actual España hasta la India. Más tarde, el califato abasí convirtió su capital, Bagdad, en una ciudad de moda donde florecían la astronomía, la medicina y la filosofía. En India, entre los siglos IV y VI, el imperio Gupta fortaleció el hinduismo, pero luego llegaron los musulmanes y fundaron el sultanato de Delhi en el siglo XIII. En China, la dinastía Tang expandió el territorio chino y fomentó la ruta de la seda. Durante este tiempo, el budismo se consolidó como una religión importante en la sociedad china. Tras la caída de los Tang, la dinastía Song introdujo innovaciones como la pólvora, la imprenta o la brújula, pero llegaron los mongoles y lo arrasaron todo. Y hablando de mongoles, en el siglo XIII, Gengis Khan y sus descendientes decidieron que conquistar Asia y medio mundo era un buen plan, y así que lo hicieron. Su nieto, Kublai Khan, fundó la dinastía Yuan en China y convirtió Beijing en la capital del imperio. Sin embargo, el gigante mongol no duró demasiado y acabó desplomándose en el siglo XIV.
Japón, mientras tanto, adoptó el sistema imperial basado en el modelo chino, pero pronto surgió una estructura política distinta con el auge de los samuráis y el establecimiento del shogunato. A partir del siglo XII, el poder quedó en manos de los shogun, líderes militares que gobernaban en nombre del emperador, pero que en la práctica controlaban el país. Lo que ocurrió allí fue una constante lucha entre clanes del propio país, o si no, contra los intentos de invasiones mongolas. Hacia el siglo XV, Asia se volvió un tablero de ajedrez con imperios cayendo, otros surgiendo, y la mayoría dando golpes encima de la mesa para quedarse con más territorio. Y así quedó la cosa. El Imperio Otomano conquistó Constantinopla en 1453, marcando el fin del Imperio Bizantino. Así expandió su dominio por el Medio Oriente, el norte de África y la Europa Oriental. Los otomanos controlaban importantes rutas comerciales y mantenían una administración eficiente basada en un sistema de provincias gobernadas por funcionarios leales al sultán. En la India, el sultanato de Delhi comenzó a debilitarse, preparando el camino para el futuro imperio mogol. Que no mongol, ojo. Y cuando desapareció el sultanato, ascendió el imperio mogol, fundado por Babur en 1526, tras su victoria en la batalla de Panipat. Su bisnieto Shah Jahan resultó ser un romántico empedernido y se gastó una fortuna construyendo el Taj Mahal en honor a su esposa. Con la dinastía Ming de China, los chinos se lanzaron al mar, con expediciones como las de Zheng He, quien en el siglo XV viajó hasta África y Medio Oriente. Y no olvidemos que en su gobierno también se reforzó y amplió la construcción de la Gran Muralla China, cuya obra se inició en el siglo III a.C. Sin embargo, los Ming adoptaron una política de aislamiento del mundo, cerrando el comercio con los europeos. En el 1644, los manchúes aprovecharon la debilidad, derrocaron a los Ming y fundaron la dinastía Qing, que llevó a China a su máxima expansión territorial, incluyendo Mongolia, el Tíbet y Taiwán. Durante el periodo Sengoku, Japón era un caos con clanes samuráis peleando a muerte por el poder. Luego llegaron tres tipos con agallas: Oda Nobunaga, que empezó la unificación, Toyotomi Hideyoshi, que casi lo consigue, y Tokugawa Ieyasu, quien en 1603 finalmente toma el control y establece el shogunato Tokugawa. Durante este periodo, Japón también adoptó una política de aislamiento conocida como Sakoku, limitando el contacto con extranjeros y prohibiendo el cristianismo introducido por los misioneros europeos. Mientras China y Japón se daban con todo, Corea iba a su rollo con su propio sistema basado en el confucianismo. Sin embargo, en el siglo XVI le tocó sufrir las invasiones japonesas. Con una feroz resistencia, Corea se recuperó y mantuvo su independencia. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, mientras que algunas potencias como China o Japón intentaban mantener su independencia con políticas restrictivas, otras regiones como India ya estaban bajo una creciente influencia extranjera. No os equivocáis, los europeos metieron las narices directas en Asia. El resultado, la India se convirtió en una colonia británica y los ingleses se dedicaron a explotarla sin piedad, generando un creciente sentimiento nacionalista que culminaría con el movimiento independentista liderado por Mahatma Gandhi en el siglo XX. En China, la llegada de los europeos desató una serie de conflictos que debilitaron al imperio Qing. Las guerras del opio obligaron a China a abrir sus puertos al comercio occidental y a ceder Hong Kong a los británicos. Además, el país sufrió revueltas internas como la rebelión Taiping. Y lo peor llegaría con la derrota en la guerra sino-japonesa, que consolidó a Japón como la nueva potencia emergente de Asia, en detrimento de sus vecinos chinos. Y es que Japón se puso las pilas con la restauración Meiji en 1868, eliminando el shogunato y transformándose en una nación industrializada y militarmente poderosa. En pocas décadas, Japón pasó de ser un país feudal a una potencia imperialista totalmente industrializada, venciendo a Rusia y a China, y expandiendo su influencia sobre Corea y Manchuria. Indonesia, por su parte, fue completamente explotada por los Países Bajos a través del sistema de cultivo forzado. Filipinas fue territorio español y siguió bajo dominio español hasta finales del siglo XIX. E Indochina, lo que a día de hoy sería Vietnam, Laos y Camboya, fue conquistada por Francia durante el siglo XIX, convirtiéndose en la Indochina francesa. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las colonias asiáticas fueron utilizadas como fuentes de recursos y soldados por parte de las potencias europeas. Sin embargo, fue en la Segunda Guerra Mundial cuando Asia se convirtió en un escenario clave del conflicto. Japón, con una política expansionista, invadió China en 1937.
ocupó gran parte del sudeste asiático y atacó la base estadounidense de Pearl Harbor en 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. La guerra en Asia terminó en 1945 con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la invasión de la Unión Soviética en Manchuria, lo que llevó a la rendición de Japón y al fin de su imperio. Tras la Primera Guerra Mundial, las rebeliones contra el dominio colonial en Asia comenzaron a intensificarse, aprovechando el debilitamiento de las potencias europeas. El auge de los movimientos nacionalistas inspiró levantamientos en diferentes regiones. Ya lo hemos comentado hace un momento. En la India, el movimiento de independencia fue liderado por Mahatma Gandhi. En Indonesia, los movimientos nacionalistas empezaron a organizarse contra el dominio neerlandés, mientras que en Indochina, Ho Chi Minh fundó el Partido Comunista de Vietnam para luchar contra la presencia francesa. China, por su parte, vivió el movimiento del 4 de mayo de 1919, donde los chinos protestaron contra la influencia extranjera. Pero fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando las rebeliones anticoloniales produjeron una ola definitiva de descolonización. India fue la primera gran nación en independizarse en 1947, dividiéndose en dos estados, India y Pakistán. Poco después, Indonesia se liberó de los Países Bajos en 1949. Mientras tanto, en Indochina, el conflicto contra la presencia francesa se convirtió en una guerra abierta que culminó en 1954 con la división de Vietnam en dos estados rivales. Pero la lucha no terminaría ahí. La guerra de Vietnam, que se intensificó con la intervención estadounidense, terminó en 1975 con la victoria del norte comunista, unificando el país bajo un gobierno socialista. En otras partes de Asia, la descolonización se abrió paso entre negociaciones y conflictos. Birmania, actual Myanmar, y Ceilán, actual Sri Lanka, obtuvieron su independencia del Reino Unido en 1948. Mientras, Filipinas, que ya no era española sino estadounidense, se independizó en 1946. En Malasia el proceso fue mucho más violento debido a una rebelión comunista contra los británicos, pero finalmente también se independizaron. A medida que avanzaban los años, la influencia de la Guerra Fría hizo que algunos de estos movimientos se alinearan con el bloque comunista, o con el occidental. En 1949, la Revolución China, liderada por Mao Zedong, instauró un régimen comunista, poniendo fin a la República de China y obligando al gobierno nacionalista a refugiarse en Taiwán tras una guerra que, dividida en dos etapas, fue uno de los mayores conflictos de la historia de la humanidad. En la península coreana, de la ocupación japonesa, dio paso a una división que todavía existe. Tras la Guerra de Corea, el país quedó fragmentado en Corea del Norte, dominado bajo un régimen comunista, y Corea del Sur, aliado de Occidente y con un sistema capitalista. Japón, tras su derrota en la guerra, logró reconstruirse gracias a un impulso industrial sin precedentes, convirtiéndose en una de las mayores economías del mundo. Este crecimiento sirvió de modelo para otras naciones asiáticas, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Hong Kong, que en las décadas de 1970 y 1980 se convirtieron en los llamados tigres asiáticos, países que experimentaron un rápido desarrollo basado en la industria, la tecnología y las exportaciones. Pero sin duda, uno de los cambios más significativos ocurrió en China. Tras la muerte de Mao en 1976, el nuevo líder Deng Xiaoping impulsó una serie de reformas económicas que abrieron el país al mercado global sin abandonar el régimen comunista. Gracias a estas políticas, China pasó de ser un país rural y empobrecido a convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo, un proceso que continuaría en el siglo XXI con su consolidación como potencia mundial. Hoy Asia es un actor clave en el escenario global. China e India han emergido como potencias económicas y tecnológicas, mientras que Japón y Corea del Sur siguen siendo referentes en innovación. Sin embargo, las tensiones no han desaparecido en la península de Corea, tampoco los conflictos fronterizos entre India y China, la cuestión de Taiwán o los problemas medioambientales derivados del crecimiento industrial. En Oriente Próximo la situación es muy compleja. Ahí los problemas entre chiitas, suníes o judíos se suceden día tras otro. Y solo el petróleo ha conseguido que algunos países alcancen un cierto grado de desarrollo, como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Por lo demás, el continente continúa avanzando, convirtiéndose en el epicentro de la economía mundial. Y es que Asia todavía tiene mucho que decir en el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, seguro que te encantará mi curso de geopolítica que he sacado con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Te dejo el link en la descripción y dale una oportunidad que seguro que te flipa. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.